Ahí le voy a pedir a Brian que se acerque, le voy a pasar un audio. Muy bien. Ahí nos vamos a acomodar con un audio que le di a... Estamos en familia, pero no quiero dejar de saludar. Ha venido mi hermana de Trevelin, quizás algunos rostros por este lado, que el Señor los esté bendiciendo también, diferentes, y los que están detrás de la cámara. Así que sean bienvenidos esta noche, que el Señor te bendiga muchísimo. Vamos a tener un tiempo en la palabra del Señor. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso de bienvenida, ¿sí?, a las personas, a los que nos están mirando igual? Saben que hemos tenido unas predicaciones en el libro de Daniel. El libro de Daniel es muy especial. Fue un profeta. Les recomiendo que vayan mirando las predicaciones anteriores. Hablamos de las relaciones laborales, hablamos de las relaciones educativas. Hoy vamos a hablar de nuestra responsabilidad civil y la relación con el Estado, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con el Estado? En las relaciones laborales con la vida de José y de Daniel, cosas muy lindas para ver cómo Dios lleva adelante el servicio, aunque hacemos en nuestro trabajo secular, y cuanto más en el servicio al Señor. Y después también vimos el tema de las relaciones educativas, y también lo vamos asociando a otras áreas de la vida, porque alguien puede decir, yo no estudio. En realidad, desde el momento en que uno nace está siendo educado. Vaya a una escuela o no vaya, hay una educación y nos afecta a todos. Y vemos el corazón de Daniel, que se aferró más a un plan, a una idea, a un concepto de Dios, más que a las cosas naturales, aunque era una persona muy capaz. Y pudo entender el plan de Dios, más allá de entender un plan educativo, entendió el plan de Dios. Y no se comprometió con las ideologías de ese tiempo, ¿sí? Una de las cosas que tuvo que estudiar Daniel fue astrología. Sin embargo, él no se guiaba por las estrellas, se guiaba por el corazón de Dios. Nosotros vamos a tener que estudiar hoy ideologías que no son acordes a la fe. Y no quiere decir que la vamos a compartir, pero vamos a saber. Esta persona pensaba así, así, lo podés nombrar y no hay problema. Hay que aprenderlos y decirlos y decir, bueno, pero yo creo en esto y estoy en el Señor. Y Daniel tenía ese corazón. Y en ese corazón después tuvo que confrontarse a un sistema junto con sus compañeros Sadrac, Mesac y Abednego. Recordarán ustedes, el título de la predicación de hoy es El cielo gobierna, ¿sí? El cielo gobierna nuestra vida, la tierra. Y lo vamos a ver acá en la Escritura esto. Nosotros vemos en el corazón de Sadrac, Mesac y Abednego que no se doblegaron ante el poder del turno, ante el poder del soberano, ¿sí? Ellos no se doblegaron, no rindieron su vida y dijeron, sí, ahora nos comprometemos. 13, junto con Daniel también. Pero hubieron miles que sí lo hicieron. Y eran del pueblo de Dios. Y dijeron, sí, nosotros sí nos arrodillamos ante la estatua. Se planteaba de que había que adorar una estatua al son de una música. Había que inclinarse. Y ellos dijeron, nosotros no lo vamos a hacer, aunque nos cueste la vida, ¿sí? No nos vamos a sumar a esta ideología, aunque tengamos que pagar un precio por eso. Dice la Escritura que ellos tuvieron que enfrentar, recordarán ustedes, estoy haciendo una recapitulación para que vayamos a lo de hoy. Tuvieron que enfrentar al poder de turno y dice que hizo calentar, tuvieron la pena de muerte, la pena capital, ¿sí? Los derechos humanos en ese día no había mucho. Y tenían que ir ahí a 7 veces más calientes, 7 veces más complicado. Pero recuerden ustedes que en el horno de fuego aparece un cuarto personaje, que fue patente no solo para Sadrac, Mesac y Abednego, sino que fue patente para Nabucodonosor, ¿sí?, el rey. Y ese cuarto personaje es Cristo. Salieron 3 de ese lugar, ni siquiera olor a humo, lo único que se quemaron fueron sus ataduras y fueron promovidos por la gracia del Señor a algo mayor, ¿sí?
aunque ellos dijeron algo, que aunque el Señor los podía rescatar, pero si no lo hacía, tampoco se iban a rendir. Vieron que nosotros a veces decimos, Señor, te voy a servir si me sano. Bueno, esa no era una oración de ellos. Si me sano o no me sano, ¿sí? Y si el Señor me da más vida, me voy a dedicar a Él. Oraciones que no digo que estén mal, pero no era la oración de ellos. No dijeron, si me da más vida, entonces te sirvo. No era condicional. Dice, me des vida, no me des vida, esté bien, esté en el horno, esté en el palacio, no nos vamos a inclinar a eso. Y eso habla de una rendición total del corazón. Tremendo, ¿eh? Es poderoso lo que vivieron ellos. Y vemos que ese cuarto hombre no salió del horno de aflicción. Ese horno de aflicción hoy en día está, pero tiene distintas características. Puede ser un horno en la familia, en el estado de tu cuerpo, la salud, puede ser en el matrimonio, puede ser en lo laboral, en lo económico. Hay hornos de fuego, los cuales están preparados no para que vos mueras en ellos, sino para que encuentres que Cristo está aún en ese lugar más tremendo de tu vida. Lo vas a encontrar ahí. Se va a hacer presente y vas a estar, dice, yo veo 4 hombres que se pasean, ¿sí? Están desesperados por salir de adentro. No, están paseando, no, están tranquilos, como si hubiera aire acondicionado. ¿Y por qué fue eso? Porque eran fuertes, diría alguien. No, porque estaban abrazados a Cristo y ahí apareció. Entonces eso es algo poderoso y grande. Pero vamos a ver un capítulo más. Esto ocurrió 600 años antes de Cristo. La aparición de Cristo ahí, eso se llama teofonía, una aparición anticipada de Cristo en la tierra. Él siempre ha estado con su pueblo. Les quiero leer un texto. A ver, vamos a leer acá en Daniel 4, 26. Y en cuanto a la orden de dejar la tierra, está interpretando un sueño Daniel de Nabucodonosor. Dice, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Entonces le dice, mira, vos se supone que sos el que manejás el mundo, ¿sí? Pongan el nombre no sé, de Biden, no sé, de Putin, de algo a nivel mundial, que hay líderes en potencias mundiales. Bueno, Nabucodonosor era eso. Y le dice, algo va a pasar en tu vida hasta que vos reconozcas que no sos el que mandás más, ni tus ejércitos son los que mandan, sino que lo que gobierna la historia de la humanidad es el Señor. Él ya había tenido testimonio anterior, porque acá, en este capítulo que nosotros estamos leyendo, no está el mismo corazón del anterior, del capítulo anterior que nosotros hemos leído. En el anterior, él empieza utilizando el poder del Estado, eso se llama totalitarismo, el poder del Estado, para poner pena de muerte a alguien que no hace lo que él quiere, ¿sí? Y después él reconoce a Dios, empieza a alabar a Dios y reconoce su grandeza, dice la verdad que yo estuve mal y ustedes están bien, los voy a posicionar, y empieza a utilizar de vuelta el poder del Estado para hacer algo que ya vamos a hablar de eso, de lo cual no debiera hacerse. Y después que pasa ese tiempo de conexión con Dios, él se pone duro de vuelta. Entonces el Señor dice, te voy a dar una lección para que vos aprendas que el cielo es lo que está gobernando. Es decir, Dios está gobernando todas las cosas. Nosotros tenemos algo que se llama la voluntad soberana de Dios. Y después tenemos la voluntad permisiva de Dios. Y le voy a poner ejemplo. Ustedes saben que hay personas que levantan su mano, su voz, y dicen, si existiera un Dios, ¿dónde está la justicia? ¿Por qué se muere un niño? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué la pobreza? ¿No? Y en realidad esa persona no es que con ese argumento derriba la existencia de Dios, sino que demuestra su ignorancia en cuanto al plan de Dios. Y demuestra su desconocimiento en cuanto a lo que nosotros hicimos con el Señor como género humano. Nosotros estando en una conexión de Dios, en un huerto precioso y extraordinario,
donde lo que gobernaba era la presencia de Dios y nosotros nos sujetábamos a su manifestación, un día el ser humano hizo un golpe de estado y dijimos, acá mandamos nosotros, vamos a ser como Dios. Y le dijimos a Dios, quédate por allá. Y a partir de ese momento empezamos a sufrir las consecuencias, no de que Dios no exista, sino de que nosotros lo hicimos a un lado de nuestra vida. Y Él, a través de un principio de libertad, dejó que así sucediera por un tiempo. Porque no es que esto va a ser hasta que se nos da la gana, sino que Él marcó un tiempo, dice, bueno, de esta fecha hasta esta fecha van a existir tanta cantidad de personas en la tierra, van a haber un tiempo donde van a gobernar ustedes, pero después de eso yo voy a establecer un plan de rescate y después voy a gobernar totalmente. Va a haber cielo nuevo, tierra nueva, ¿sí? Va a ser todo distinto. Entonces, ¿dónde está Dios? En el mismo lugar donde lo dejamos. Primero en una cruz, después le dijimos quédate en el cielo, después el ateo o la persona resistente a Dios y no quiere saber nada con Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? A donde ustedes lo dejaron. Esperando el momento de consumar su plan con paciencia y decir, yo ya sé cómo termina la historia. Para nosotros lo que son 1000 años, 10.000 años, 30.000 años es un montón. Dice, qué montón, para Dios nada. Para Dios ya está todo hecho. Entonces Dios tiene una voluntad soberana. La voluntad soberana es que no haya enfermedad, la voluntad soberana es que no haya muerte, asesinatos, violaciones, que no hayan guerra. Esa es la voluntad soberana de Dios. Pero en la voluntad permisiva de Dios dice, bueno, ustedes quieren elegir vivir de esa manera, se los dejo por un tiempo. Pero eso va a tener un punto. De repente Dios va a decir, no, hasta acá gobernaron ustedes, lo hicieron de esta manera. Muy bien, nosotros debemos tener una lectura de los tiempos que vivimos de acuerdo a lo que nos enseña el Señor. Ustedes tienen cosas que le enseña la televisión, cosas que se le enseñan en la escuela, cosas que se le enseñan los padres, pero nosotros, la Escritura dice que tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos un día feriado hoy, el 24 de marzo, y se conmemora una fecha de un golpe militar que fue en 1976. Esto abre las aguas en la sociedad, algunos a favor, otros en contra, otros en la mitad de los grises. Y de repente decimos, ¿y cuál es la postura de la iglesia? ¿O cuál es la postura de Dios en cuanto a estas cosas? Bueno, la postura de Dios, saben que se llaman categorías de análisis, ¿no? Cuando vos ves la sociedad y decís, bueno, están los de la derecha y los de la izquierda. Para Dios eso no existe. Y para nosotros no debiera existir tampoco. Porque dice la Escritura que existe el reino de la luz y de las tinieblas. No hay más. Después hay filosofías. Después hay corrientes psicológicas que interpretan de una manera. Corrientes de la historia, ¿no? Hay una historia que se llama crítica y empezar a revisar todo, ¿no? Que todo está mal y hay que visibilizar todo, que los héroes no eran héroes y todas esas corrientes, ¿no? Hay corrientes que dicen que la historia está dada por el que domina y el dominado, ¿sí? El explotador y el explotado, ¿sí? Algunos que están en la universidad, eso se llama marxismo, se llama dialéctica, y empiezan a enseñar, ¿no? Dice, y en esa dominación utilizan a la familia para dominar, utilizan a la iglesia, utilizan a la escuela y te van haciendo la cabeza de que tenés que estar como un explotado y no podés levantar la cabeza. Entonces se rebelan contra todo tipo de autoridad, ¿no? Y intentan hacer cambiar totalmente el sistema y si es necesario por la fuerza. Y después tienen las otras corrientes, ¿no? Hay otras corrientes que dicen, no, el cuerpo es como una máquina, hay como repuestos, eso se llama funcionalismo histórico, y cada uno tiene un lugar y no podés cambiarte. Es decir, si vos naciste pobre, vas a seguir pobre, no hay movilidad social, no te vas para arriba. Entonces, cuando la persona va escuchando eso, sí, la verdad que y el pobre siempre fue pobre, y te empezás a llenar de cosas, ¿no? Tanto de un lado como para el otro. Pero ¿qué dice la Escritura de todo eso? ¿Existirá en la mente de Dios la izquierda, la derecha? Filosofías así. De hecho, le digo una cosa, cuando se habla hoy en día de esas cosas, son categorías viejas ya no se usan más, se usan una parte didáctica, porque ya no está más eso en la sociedad. Está lo que es el progresismo, es otra línea, y son cosas como grises entre las dos, no están así en forma pura. Pero más allá de esas distinciones, estamos viviendo otra época. Pero más allá de esas distinciones, ¿qué dice la Escritura de esas cosas? ¿Qué dirá algo?
¿Saben que cuando Jesús resucita y se va al cielo, los apóstoles tenían una mentalidad politizada también? Estaba mirando acá la tierra, el reino de Israel, y le preguntan, ¿no? Le dice, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Vamos a ser libres de los romanos, vamos a tener el Estado fuerte, vamos a tener a alguien que gobierne el mundo. Entonces el Señor le dijo algo, dice, no está en el tiempo, no está en la mente de ustedes saber esos tiempos, esas sazones de que esas cosas se resuelvan a la manera. Pero yo les doy otra cosa, dice. Dice, pero van a recibir poder. En lugar de necesitar explicaciones de lo que pasa políticamente en un lugar, ustedes van a recibir el poder para llevar adelante una misión que es más grande que esto, porque esto deja de ser. ¿Sí? Esto va a dejar de ser, y aunque se pueda mejorar y parchar por algún lado, el Señor está preparando algo más glorioso. Y dice, y ustedes tienen que recibir poder, no para decir recibir el bautismo del Espíritu Santo y sentir fuego y calor, sino dice, recibiréis poder y me seréis testigos, acá en Judea y hasta lo último de la tierra. Es decir, ustedes van a recibir algo más grande que una explicación y una esperanza natural. Estamos en algo más glorioso todavía, algo más grande. Y dice, no pongan sus ojos en los cielos, así como Él vino, va a retornar. Y esa es la esperanza, eso es lo que perseguimos nosotros. Pero, supongamos que alguien dice, pero hace 2000 años se dijo que iba a volver y todavía no vuelve. Sí, pero yo quiero decirte que si Él no vuelve, nosotros no vamos. Porque nosotros no vamos a vivir 2000 años, o sea, nos vamos a morir. O sea, nos vamos a encontrar cara a cara con el Señor y tenemos que estar a cuenta con Él. Y en eso vienen lo que tienen que ver, saben que en Cristo se van solucionando, voy a leer algo acá, vamos a leer hasta donde, muchas cosas en nuestra vida. Miren, personas como Daniel o como José muestran un claro ejemplo del corazón de Cristo en las cosas. ¿Vieron cuando Jesús dijo, a mí no me quitan la vida, yo la pongo en rescate por mucho? Es decir, Él no estaba enojado ni con Herodes, ni con la gente que era mala. No, qué malo que son, cómo me trataron, me llevaron a la cruz. Dice, no, en realidad a mí no me están matando, yo estoy entregando mi vida. José en Egipto dice, no me hablen mal de mis hermanos, no me hablen mal de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, porque a mí no me mandaron ellos acá, a mí me mandó una palabra de Dios, me mandó a Egipto. Dice, che, pero qué mal que la pasaste, José. Esa mujer es brava, te hizo una denuncia falsa y te mandó a la cárcel. No se equivocan, dice José. A mí el dicho de Jehová me probó y me puso en una cárcel. Pero después Faraón se comportó mejor que nadie, vos le debés, ¿no? Le debés algo. Dice, no, se equivocan. A mí no me ayudó Faraón. Fue el propósito de Dios que me puso en lugar para poder bendecir a muchas generaciones. ¿Se entiende? O sea, y de repente él no tenía su comprometido y la verdad que estoy en deuda con Faraón, porque me ayudó con esto, me dio esta casa, me dio aquello. Y la verdad que como no hubo otro, ni siquiera mi familia. Mi familia me tiraron en un pozo. Mejor que el pueblo de Dios fueron. No era así, porque él sabía que no había sido Faraón, era Dios. Y eso es lo grande, hermanos. Eso es lo grande. De entender el plan de Dios. Entonces él no tenía bronca con los que le hicieron mal porque dijeron, Dios me llevó a ese lugar. Y no era agradecido con aquellos que era agradecido, pero no le era deudor a aquellos que le habían ayudado en algo. Porque entendió que siempre era Dios, en el bien o en el mal. Y eso es entender la soberanía de Dios. Por eso dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Sí? No importa lo que pasa, todo ayuda bien. Y en él se van terminando muchas cosas. Dice 2 Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Entonces él dice, miren, hay dos maneras de conocer a Cristo. La primera, saber datos de él. Tenía 33 años, su papá era José, su mamá María, nació en tal lugar, era carpintero, multiplicó panes y peces, yo lo vi caminando. Eso es una manera natural de conocerlo. Dice, y yo lo conocí así, dice, pero ya no lo conocemos así. ¿Sí?
Ya no lo conocemos según la carne, sino según la revelación del Espíritu. Él no era el carpintero, era el arquitecto, el creador del universo. ¿Sí? Él no tenía necesidad de comer y de dormir porque él tenía una divinidad. A él no le quitaron la vida y son todos malos los judíos. No, sino que él entregó su vida en rescate por muchos. Y tuvo una revelación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Nosotros necesitamos revelaciones. Si vos te sentís cansado, ¿sí? Vos decís, yo estoy cansado. Entonces necesitas la revelación de Él como tu descanso. Porque Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. Entonces, si yo estoy cansado, me falta esa revelación. Y quizás no la tengo. Tuve la revelación de Él como Salvador, pero no como mi descanso. ¿Sí? No como mi descanso. Entonces, y de pronto descubres, no, pero es mi descanso. De pronto una mujer ve a Jesús caminando, lo toca y recibe sanidad. ¿Quién me tocó? Dijo Jesús. No, todos te tocan. No, una persona me tocó. ¿Sí? Una, y yo. Tocó la divinidad de Jesús. ¿Sí? ¿Quién está adorando? Y todos cantamos el coro, todos. Y no, alguien me está abrazando con el corazón. Todos cantamos. ¿Y quién entró a mi presencia que hizo que virtud fluya? Nosotros todos entramos por la puerta. No, es que entraron al templo, pero no entraron a mi presencia. ¿Y quién está clamando? Dice, yo estaba orando todo el día. No, alguien está clamando. ¿Se va entendiendo por ahí, no? ¿Sí? Entonces vos a Cristo lo conocés. Los que están en la clase bíblica, los que predicamos, yo me incluyo, los que estamos acá, no el concepto de decir yo tengo una claridad de esta doctrina, no es una doctrina, sino meterse en la vida de esa doctrina. Un día estaba ahí atrás, tocado por el Señor. Me acuerdo que estaba Jorge y Nora repartiendo la cena del Señor. Y me lleva Jorge el pedazo de pan. Y yo estaba tan conectado. Algo estaba haciendo Dios en mi corazón que agarré el pan así. Y me para, yo noto que me toma de la muñeca Jorge y dice, tened cuidado. Te vas a comer un pedazo de papel, decía. Porque estaba envuelto el pan estaba en el papel. Pero yo estaba tan conectado con el Señor que sabía que no era el pan en sí. Y yo decía, Señor, yo con esto recibo una revelación. Y la recibí. No era que estaba comiendo un pedazo de pan y participando. No, estaba ahí. No solamente comer un pedazo de pan, sino participar de la vida de Dios. Y dice acá, mirá, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Una reconciliación en Cristo. La primera, la reconciliación del cielo y la tierra, del corazón del Padre con nosotros, sacando el pecado con proyección a vida eterna. Esa es la primera reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, el servicio. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Todos en Cristo se reconcilian. Los de la derecha, los de la izquierda, todos que aceptan a Cristo. Se mueve en la mente de Cristo, en el espíritu de Cristo, saduceo, fariseo, deja de serlo. Dice que en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay bárbaro, no hay excita, no hay intelectual, no hay ignorante, no hay mujer, no hay varón. Todas esas cosas naturales se terminan en Él, en Cristo. Se reconcilian en Él. Pero no solamente eso se reconcilia, sino tu pasado. Y eso nos cuesta. Porque alguien dice, no, mi papá era bravísimo conmigo, me abandonó. Me abandonó mi papá. No me hablen de mi papá porque no está reconciliado con su pasado. Ese problema no lo tenía José. Si no me hablen de mi familia, no me hagan acordar porque me amargo, decía él. No era así. Lo tenía resuelto, se había reconciliado. Es más, sabían que la proyección de ellos como pueblo de Dios era tremenda. Y veía lo que ellos iban a hacer en Dios. Lo tenía recontra claro. Porque cuando vos estás pegado a tu pasado, no podés mirar al futuro y no podés tener visión de futuro.
Y José miraba al futuro. Y Daniel miraba al futuro. No dijo, ¿cómo me arruinaron la vida? Me quitaron el nombre, me mataron la familia, no pude tener hijos porque me cortaron mi miembro como hombre, me cortaron todo y estoy reamargado y estoy en una tierra extraña, ni siquiera puedo hablar mi idioma, ni siquiera puedo orar tranquilo. No estaba así él. 3 días agradeciendo al Señor, conectado con el cielo y escribiendo, viendo el futuro, porque había dejado de mirar su pasado, había reconciliado las cosas. Cuando lográs reconciliar las cosas en Cristo y te das cuenta que cada cosa en tu vida fue como un rompecabezas, fue necesario el recorrido, fue necesario que nacieras donde naciste. Fue necesario tu papá y tu mamá, porque si fuese sido otro, vos no existís. Era esa genética, no era otra. Era necesario. Y ellos empezaron a reconciliar, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La peor de las cosas para que no haya reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación y somos embajadores. Y nosotros vemos ese embajador en Daniel, que fue un embajador no solamente para Nabucodonosor y Babilonia, sino para la humanidad entera, presentando el plan de Dios de una manera tremenda. Hay profecías de Daniel que hasta el día de hoy todavía no se han cumplido y se van a cumplir, porque habla de la historia de la humanidad. Cuando él resolvió su historia personal, pudo ver la historia de la humanidad. Y el Señor le hablaba y le mostraba y podía hacerlo. Pero también el Señor nos muestra la gracia y el Evangelio, que toma a un tal Nabucodonosor y le empieza a hablar, un hombre impío. Hoy en día diríamos un genocida. O mataba gente, como conquistaba los lugares. Yo decía, esa persona le hablará a Dios y le habló, lo que no significa que fuera salvo. No estamos hablando de salvación ahí, pero Dios le hablaba. Y le revelaba cosas a una persona. Y Daniel, cuando lo ve, en lugar de ver el dolor de decir, vos mataste a mi familia, me sacaste de mi nación, ¿sabés qué ve? Cuando interpreta, dice, vos sos una cabeza de oro para todo el plan de Dios donde yo estoy metido. La persona que de repente te trataron mal en un lugar, ¿no? En la familia, en un trabajo. Y vos decís, qué terrible que fue esto. Y es duro, porque él no dice que no sea duro, no es que no lloraron. Pero cuando ellos lograron entender que por esa situación, ellos se les abrió otra puerta. ¿Sí? Entonces ahí es donde está la cabeza de oro. Y nosotros tenemos que buscar eso en nuestra vida. Yo quisiera que podés poner, a ver si lo tenemos ahí. Ahí va a empezar un relato hablado, para que yo no se los lea, de cuando fue rescatado Daniel Sadrac, Mesach y Abednego del horno de fuego y de la actitud de Nabucodonosor, ¿sí? En lugar de que yo lo lea, podrá estar, a ver si lo podemos hacer y si no lo comento yo nomás, no hay problema. Entonces Nabucodonosor dijo: ¡Alabado sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego! Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si
Si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Ahí sigue, ¿eh? Hace una pausa. Va a venir el capítulo 4 ahora. La Biblia versión viviente es la Biblia literal, así es. Con énfasis. Ponelo nomás vos. Yo voy rellenando los vacíos. Capítulo 4. El rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama, vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden, llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Finalmente, Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios, Belsasar. El espíritu de los dioses santos vive en él. Le dije: Belsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Dime ahora el significado de mi sueño. Ahí está en el 731. Les digo una cosa. Aquellos que les cuesta leer, porque por ahí quizás no ven, alguno no sabe o algo, eso es, en un lenguaje actual, es la Biblia, no es otra cosa. Ahí está, tal cual. Vamos a escuchar un poquito más y ya vamos a terminar. Fíjate vos. Que viva con los animales del campo durante 7 periodos. La interpretación del sueño de Nabucodonosor. Déjalo de ahí, ¿no? Esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor, el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los cielos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino
cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la Con eso sociedad alcanza, ¿eh? humana. Vamos. Bueno, saben que ahí ves en ese capítulo cómo Dios gobierna el corazón incluso de los presidentes, los gobernantes, ¿sí? Nosotros vivimos en tiempos que se llaman de democracias. Hubieron tiempos donde los reyes eran soberanos y mandaban. Después se pasó a otras formas de gobierno. Hubo una etapa que se llamó feudalismo. Hubo otra etapa que vinieron los estados modernos con las elecciones. Después tenemos las dictaduras que no dejan que hayan libertades. Pero el Estado ha estado presente hace muchos años. Y en ese tiempo estaba el Estado representado en una persona que tenía como los tres poderes en sí mismo. Y definía quién vivía, quién moría. Y las personas se ponían soberbias, ¿no? Muy soberbias. Y este Nabucodonosor tenía sueños de Dios. Tenía palabras de Dios y habían planes de Dios sobre su vida. Y pues esta persona no. Sin embargo, habían planes de Dios. Dios le hablaba en sueños, y no solamente eso, sino que le puso un profeta que le interprete los sueños. ¿Qué más querés, no? Y saben que él tiene los sueños, se los interpreta a Daniel, y Daniel iba buscando el plan de Dios para su vida. Daniel, cuando estuvo de joven con él, con Nabucodonosor, y después estuvo con otros reyes, él no oraba diciendo: Señor, quiero volver el año que viene a la tierra prometida, o vamos a juntar gente y nos vamos a rebelar. ¿Saben por qué no hacía eso Daniel? Porque él conocía la escritura de que tenían que estar 70 años ahí. Entonces él no se iba a poner a llorar por algo que Dios no le iba a responder. Tenían que estar 70 años ahí. Es decir, que si él tenía 20 años, a los 90 todavía iba a estar ahí. De hecho estuvo hasta esas edades aproximadamente. 70 años en una tierra extraña. Y vos decís, ¿y qué plan de Dios puede consumar? Se encontró con el plan de Dios para que nosotros pudiéramos tener un capítulo en esto que es la Biblia. Y se entregó donde no tenía, vamos a hablar en el lenguaje de hoy, no tenía pastor, no tenía líderes, no tenía hermano, no tenía música, no tenía nada. Y lo tenía todo porque tenía al Señor, tenía a Cristo. Entonces, él empezó a entender el plan de Dios. Y saben que nosotros a veces nos enredamos en las noticias, en lo que pasa hoy en día, nos envenamos. Esa gente merece paredón, dice. Pero saben que la Escritura dice que en lo que nosotros condenamos a otros, nos condenamos a nosotros mismos. Porque Nabucodonosor hizo una imagen de oro cuando le dijeron que vos sos una cabeza de esta imagen. Y Dios no quiere una imagen, quiere un cuerpo que es el cuerpo de Cristo donde se consuma toda la historia. Les digo una cosa, la Escritura nos habla de los opuestos. Por ejemplo, el opuesto a la santidad es el pecado. ¿Sí? El opuesto a la unión es la desunión. El opuesto a la libertad es la esclavitud. El opuesto al espíritu es la carne.
Y el opuesto al cuerpo de Cristo es el individualismo. Yo hago mi vida fuera del cuerpo. Ese es el opuesto. Y cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, no en función del cuerpo, es en el cuerpo donde se consuma la historia de Dios. Y Daniel lo tenía eso recontra claro. 600 años antes de Cristo. Entonces nosotros tenemos que empezar a resolver situaciones en nuestra vida que nos ayuden a captar el plan de Dios más allá de nuestras situaciones personales. Porque Daniel puede decir, yo sí que merezco vivir amargado, ¿eh? Porque con todo lo que me pasó, peor no me podría haber ido. Sin embargo, no estaba amargado, no estaba mal. Y perdí mi juventud. Y él también. Y no la perdió, la invirtió en Dios. ¿Se entiende? Entonces, nosotros debemos tratar de resolver esas cuestiones para ir captando el plan de Dios para nuestra vida. Porque si no, no vamos a entender lo que pasa en Argentina y tampoco en el mundo. Hay una corriente hoy en día que se llama, ustedes por ahí habrán escuchado hablar de la globalización y el globalismo. La globalización es algo natural, se da por el comercio y la tecnología. Pero el globalismo es una idea que va apuntando hacia un gobierno único a nivel mundial. ¿Sí? Y nosotros sabemos por la Escritura qué va a pasar en ese gobierno único. Aparece el anticristo. Hoy en día está el embrión de todas esas cosas, dando vuelta, gestándose, y lo encontrás por todos lados, la idea de un gobierno único. ¿Va a pasar mañana? No, ya está en China. No, eso va despacio. Capaz que pasa en nuestra generación y ni lo vemos. Pero ya empezó a gestarse esa idea, porque de hecho el imperio romano del cual habló Daniel ya cayó y hoy está en la gestación ese último gobierno y nosotros estamos metidos en el medio de todas esas cosas. Y Daniel lo iba captando, pero con una claridad impresionante. ¿Qué le pasó a este rey? Vamos a tomar algunas cosas prácticas para nuestra vida. Primeramente, él escuchó a Dios. Alguien dice, yo tuve un sueño de Dios. ¿Vos tuviste una visión o un sueño? Vieron que hay gente que lo echa para atrás y dice, si es sueño es como que es una segunda voz, no es tan nítido como una visión. En realidad, sueño y visiones son un lenguaje claro de Dios. No es que es menos porque es sueño. De hecho, la Escritura habla de visiones y sueños. Para los últimos tiempos. Si nosotros estamos en los últimos tiempos, esas cosas tienen que estar. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces, estos últimos tiempos son para esas cosas. Él los tenía. Y el rey Nabucodonosor también lo tenía. Y no quiere decir que era hijo de Dios. ¿Sí? Satanás también le pedía cosas a Dios. Dame a Pedro, le dijo. Pedía que le diera a Job. Vieron que nosotros decimos, orar es hablar con Dios. Es mucho más que hablar con Dios. Porque de hecho a Satanás se le contestó su pedido, pero no era que estaba orando. ¿Y por qué? Porque él habló y dice, Satanás los ha pedido para zarandearlo. Y el Padre se lo concedió, así que él dice, pedid y se os dará, parece que la tiene clara. Y saben que orar es no solamente hablar con Dios, sino estar en el mismo espíritu. Y vos sos llamado para eso. Y este corazón de Nabucodonosor tendría que haberse entregado de lleno a Dios, pero él se endurecía. Tenía palabras de Dios, tenía un profeta que le interpretaba las cosas de Dios. Y le dijo, mirá, cuando pierdas el corazón, vas a perder la razón. ¿Podés decir eso? Cuando pierdas el corazón, vas a perder la razón. Otra vez, cuando pierdas el corazón, vas a perder la razón. Podés perder el corazón por la soberbia, como le pasó a él. Pero podés perderlo por la falta de perdón también. Y las razones de tu mente van a estar ajustadas a tu dolor y no al plan de Dios. Y cuando él se dejó gobernar por ese sentimiento de soberbia, perdió la razón. ¿Sí? Bueno, ahora, él se quebrantó delante de Dios cuando vio en el horno de fuego y Dios es grande. Y dijo, y ahora todo el mundo tiene que adorar. No, si no es obligación a todo el mundo. Él tenía esa soberbia, todo el mundo adora a Dios ahora. No funciona de esa manera. No es la imposición estatal que te tiene que hacer algo. Y él lo tenía eso. Pero ¿saben qué es tan importante el quebrantamiento? Las decisiones después del quebrantamiento son más importantes todavía. Por ejemplo, Jacob y Esaú se perdonan, se abrazan y lloran. Y Jacob le dice a Esaú, vi tu rostro como el rostro de Dios. Vamos a suponer que yo tengo un problema con Ale Cainelli, ¿no?
O él lo tiene conmigo, o yo con él, y yo soy el terrible. Y de repente dice, lo vi a Daniel, estaba hecho un ángel. Le brillaba el rostro, me dice. Y Ale me dice, la verdad que nos íbamos a pelear mal, y veo tu rostro transformado, estás ungido, tremendo, ¿no? Resulta que Ale va, sigue buscando al Señor, el Señor lo usa poderosamente. Y yo después de ese día que fue glorioso, me pongo malo, estoy peor que antes. Bueno, a Esaú le pasó lo mismo. Su rostro era como el de Dios. Llegó un domingo y estaba lleno de la gloria de Dios. Lunes, martes. ¿Pero qué le pasó a Esaú? Las decisiones. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Si Dios le habló. Si Dios dice que lo prosperaba y le dijo, si te volvés, Él te va a seguir prosperando, porque esa prosperidad venía de Dios, aunque era impío. ¿Cómo Dios no nos va a prosperar a nosotros si prosperó un impío? Y saben que la decisión después del quebrantamiento es re importante. ¿Saben cuándo empezó el problema mayor de Nabucodonosor? Cuando abrió su boca. Por tu boca serás justificado o condenado, dice la Escritura. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Dice que cuando él empezó a hablar, mirá todo lo que hice. En ese momento perdió su corazón y perdió la razón. Y perdió el lugar de honra. Tengamos cuidado. Y yo le quiero decir algo también. Nabucodonosor pensaba, después cuando, si ustedes siguen leyendo, él empieza a decir, me doy cuenta, que él pone y saca reyes, que él da honra y saca la honra. Y que en todo es Dios y que Dios tiene que ser alabado. Y ya no empezó a imponer nada, sino que empezó a inclinar nuevamente su corazón a Dios. Porque dice que después de que estuvo sin razón por 7 años, el Señor tuvo misericordia de él. Y lo volvió a levantar y le volvió a dar su lugar. Porque Dios es misericordioso. Sin embargo, ¿cómo era su corazón después del quebrantamiento? ¿Qué decisiones tomaba? Y él empezó a entender que Dios, dice, gobernaba toda la historia. Como lo entendía Daniel, que era la persona que le llevaba la palabra. Yo quisiera que cierres tus ojos. Y que entiendas que la historia de Argentina, el país donde estás, puede tener muchas lecturas y en ese plano no nos vamos a meter. Las lecturas naturales. Pero que vos comiences a descubrir por qué estás vivo y estás en Argentina, estás en Trelew. ¿Qué propósitos Dios tiene con tu vida? Y si vos quizás no lográs ver hacia adelante y no lo tenés claro, quizás es porque estás atado a tu pasado, las frustraciones, los dolores, de los cuales Dios puede sanarte. La proyección personal, la de la familia. Las frustraciones por los estudios, por los trabajos, por las injusticias. Pero quisiera decirte que no importa el horno donde estés, ahí aparece Cristo para sacarte de ese horno. Para darte claridad. Daniel no era un esclavo. 4 emperadores pasaron bajo las interpretaciones de Daniel. 4 emperadores cayeron y él seguía firme. Porque él estaba atado a Cristo y al plan de Dios. Parecía que era el más débil del reino y era el más fuerte. Así será tu vida cuando te abraces al Señor, su plan. Señor, en esta noche yo te doy gracias por cada uno de los que están en este lugar. Señor, por aquellos que han pasado por hornos o que están en un horno. Señor, por aquellos que salen de una y entran en otra. Señor, pero que en medio de esas situaciones te puedan encontrar tu propósito. Y que por el amor intenso que te tienen, todas las cosas ayuden a bien.
Señor, pon freno en mis labios para no perder mi corazón. Y que mi corazón no me haga perder mi razón. Señor, dame gracia para que después que venga una palabra, un toque, algo en mi vida, tome las decisiones adecuadas. Señor, te doy gracias porque en la vida de este rey me demuestras que eres un Dios de misericordia, que nos puede sacar de las cosas más profundas. Señor, que no es con nuestra fuerza como pensaba Nabucodonosor lo que hice, sino que es con tu espíritu. Señor, si hemos vivido sin orar, queremos orar con intensidad. Si hemos leído sin hacerle caso a tu palabra, sin escucharla, sin leerla, con nuestras propias opiniones, hoy nos apoyamos en ti. Abrimos nuestros oídos a tu palabra. Si hemos querido pecar contra el pecado, luchar contra el pecado, Señor, con nuestras propias fuerzas, hoy buscamos las del Espíritu. Si te prometimos cosas que no hemos podido cumplir, Señor, hoy, Señor, lo intentamos con tu Espíritu, nos abrazamos a tu presencia, nos abrazamos a tu plan, Señor. Nos apoyamos en ti, Señor. Nos apoyamos en tu plan, Señor. Yo te pido que este tiempo de que el cielo gobierna la tierra, tú gobiernas Argentina. Señor, vivimos bajo una ilusión que nuestros votos definen la historia del país. Pero hoy, Señor, nos damos cuenta que es el cielo el que gobierna todo. El cielo gobierna todo. Señor, las bendiciones de mis hermanos no están en la economía, están en tu mano. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu corazón. En tiempos de crisis vamos a vivir por una palabra, vamos a ver tus milagros. Señor, te doy gracias por eso. Señor, cuando veo en este lugar y levanto mis ojos, no veo a ninguno que si me vuelvo 20 años atrás, hoy esté más pobre que hace 20 años atrás. Sino que hemos visto tu mano, Señor, tu fidelidad en nuestra vida. No sostuviste este tiempo, Señor, no fue la fuerza de nuestra mano. No podemos abrir nuestros labios y pensar que fuimos nosotros, hemos visto tu fidelidad, la vamos a seguir viendo. Por eso te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden saludarse, pueden bendecirse. Dios te bendiga. ¿A dónde voy?